Mirta, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Laura, gracias por la invitación. Mirta, ahora, con la denuncia que hizo la fiscal Patricia Benavides se ha despertado todo un acontecimiento, incluso que ha llegado hasta la OEA, en la que el presidente Pedro Castillo ha pedido la activación de la Carta Democrática, cosa que la OEA ha aceptado, y además, bueno, va a haber una misión que va a visitar el Perú, va a ver la situación que hay. Ha respondido también el Congreso, el presidente del Congreso, José Williams, ha remitido una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Jan Willem, en la que asegura que el presidente Castillo busca desinformar, ¿no? Aquí hay un problema entre dos poderes del Estado que se arrastra desde hace muchos años, pero exactamente ¿de qué estamos hablando cuando activamos la Carta Democrática, cuando el Congreso busca también a la OEA? ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que estamos en una situación en realidad muy delicada, ¿no? Porque la Carta Democrática es un instrumento, digamos, de última ratio, cuando ya se ha agotado incluso vías internas para no poner en riesgo la democracia, entonces se recurre a este instrumento, que es un instrumento de garantía colectiva de todos los países latinoamericanos, que básicamente lo que hace es activarse cuando sienten que hay un país que realmente tiene en riesgo su estabilidad, las condiciones de la democracia dentro del país tienen indicios de estar en riesgo. El hecho solo de que la OEA haya admitido esta carta y además haya decidido activarla quiere decir que sí están sintiendo y sí se percibe de fuera que hay un problema aquí dentro del país. Y yo creo que ahí hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿no? Creo que por un lado, esta suerte de errores y además no solamente errores, sino este tipo de ataques que han venido desde el día 1 del gobierno contra el presidente Castillo de parte de un sector golpista, claramente golpista, es lo que ha ido dando argumentos para esto, porque no solamente es el tema de la denuncia de la Fiscalía, de la Fiscal de la Nación, sino que es un conjunto de hechos que se han ido percibiendo como desestabilizadores dentro del país. Digamos, por ejemplo, desde que van a denunciar el fraude. Luego viene el tema de las vacancias que se han interpuesto. Esta es la tercera vacancia, ¿no? Y las dos primeras sin mayores fundamentos. El tema mismo de estas cosas como absurdas de no darle permiso al presidente para viajar fuera del país. Y a esto se suma el tema de la denuncia de la Fiscalía. Entonces, no solamente es este último hecho, es un conjunto de hechos que hace que los países miembros de la OEA sientan que sí hay un problema acá. Pero por otro lado, creo que sí es bien importante ahora que se ha activado la Carta Democrática, que se va a mandar una misión. Ojo con eso, porque es un tema, digamos, que no hay que minimizarlo. Hay mucha gente que dice, pero bueno, va a venir la misión y ya. No, acuérdense que esto puede traernos incluso sanciones internacionales, ¿no? Entonces creo que hay que tratar el tema de manera muy responsable y delicada, porque por un lado creo que tenemos que además garantizar interlocutores que sean lo más objetivos posibles para que expliquen dos cosas, ¿no? Uno, que por un lado hay que aceptar que dentro del país hay un grupo y un sector golpista que se ha estado persiguiendo realmente desestabilizar el régimen democrático, digamos, sacar al presidente porque simplemente no les gusta que haya entrado a gobernar. Pero lo cierto también es que en medio de esto hay una situación muy delicada de corrupción dentro del gobierno. Y corrupción que usted misma, después de salir de la presidencia del Consejo de Ministros, de la que formó parte en este mismo gobierno, usted salió denunciando. Sí. Salió denunciando y diciendo, bueno, pasaron estas cosas, me querían imponer contrataciones a dedo, ¿no? Como parte de una microcorrupción dentro del aparato de la PCM. Entonces, las razones de este sector aparentemente golpista que menciona Mirta también son sobre corrupción precisamente, y las investigaciones fiscales han sido bastante claras y han avanzado mucho con colaboradores eficaces y todo lo demás, cosas que te tienen que por supuesto corroborar. Entonces, ¿cuál sería la salida? Si usted, que es una voz un poco más, digamos, que diferencia entre un sector golpista
y la corrupción del gobierno, pero sin embargo ese sector golpista tiene las mismas razones que usted para sacar al presidente Castillo. Yo creo que la diferencia del sector golpista es que utiliza como pretexto eso y está forzando incluso figuras para vacarse al presidente, para suspenderlo, qué sé yo, porque también lo que pretenden ellos es un poco disputar el poder, ¿no? Llegar al poder. Y creo que ese tema sí hay que diferenciarlo, pero lo otro es que sí creo que hay que también explicar a los países de la OEA que hay un serio problema que también pone en riesgo nuestra estabilidad democrática, que es todo este tema de corrupción, que ya no son solamente algunos indicios, sino que tenemos varias pruebas concretas, digamos, que involucra esto. Ahora, lo que creo que sí nos puede ayudar la OEA es a mirar, tal vez ellos como un organismo también independiente, tenemos que pedirles que nos ayuden a mirar una salida. Y probablemente la salida tiene que ser política, la salida no tiene que ser estas figuras judiciales y además forzadas, que encima se van a tirar por encima normas constitucionales. No puede ser esa la salida. Tenemos que encontrar una salida política y a la OEA hay que explicarle eso, que tampoco nosotros podemos, el país no puede tolerar un gobierno digamos que sigue operando en base a una serie de mecanismos que están involucrados con la corrupción. Eso es insostenible y probablemente tendrá también que intervenir para que el propio presidente acepte alguna salida más democrática, ¿no? El presidente y el Congreso, porque ambos son los problemas, ¿no? Claro. ¿Por qué está viniendo también la OEA? Porque siente que en este momento no hay ningún poder del Estado que pueda en realidad dar una salida a esta crisis. Todos están en pugna, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y encima el judicial, porque se ha metido la fiscal de la Nación como un actor político. Entonces no tenemos ningún poder del Estado que nos pueda sacar de esto. La última vez que nosotros necesitábamos un adelanto de elecciones, un nuevo presidente, o sea, cuando el Congreso y la presidencia estaban en discusión, fue en el 2020 que salió precisamente Manuel Merino del poder y se hizo una nueva mesa directiva en el Congreso cuyo presidente iba a asumir la presidencia del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, aquí hay algo que en esa época el sector de centro o de centro izquierda era minoría en el Congreso, pero por la presión de la calle y etcétera se logró hacer un consenso. Bueno, usted terminó como presidenta del Parlamento y Francisco Sagasti como el presidente de la República. El tema es, si tenemos o si forzamos una salida democrática en que el presidente se vaya y asuma, si se va primero Castillo, por ejemplo, ¿hay en el Congreso representantes que puedan asumir esa carga de ser un gobierno de transición hacia las nuevas elecciones? Yo creo que hay que ser conscientes y el Congreso también tiene que asumir eso. Con 94% de rechazo de la población no pueden ser ellos una salida y no pueden tomar la conducción del Estado. Por tanto, si sale el presidente tiene que salir el Congreso. En esa medida yo creo que lo que hay que buscar es un proceso de transición. Probablemente puede ser digamos un acuerdo, un consenso donde haya una convocatoria a nuevas elecciones y mientras tanto, por supuesto, hay la transición con este Congreso, pero que se sepa que vamos a un cambio, ¿no? Se puede llegar a un acuerdo político de esa naturaleza, creo yo, que eso sería la salida para la situación que vive el país, porque de otra manera yo no veo cómo podemos salir de este entrampamiento y además yo creo que no solamente la salida se agota con el tema de sacar a un presidente con estos problemas, ¿no? solamente de corrupción, sino de ineficiencia del Estado, un Congreso que tiene los mismos problemas, corrupción e ineficiencia. Entonces, no se agota con sacar a los actores. O sea, tendríamos que mirar una fórmula como en la época de la transición de la dictadura, donde estuvo Valentín Paniagua, que fueron capaces, por ejemplo, de formar el Acuerdo Nacional para sacar acuerdos mínimos. Una fórmula así se tiene que pensar, ¿no?
Una fórmula así se tiene que pensar, si no, no hay forma de salir de esto, ¿no? Pero usted habla de una situación de hace 20 años en las que había partidos políticos fuertes. Hoy esos partidos políticos casi no existen. Ya no existe el APRA, no existe el PPC, no hay una izquierda fuerte. Entonces, ¿entre quiénes podríamos hacer ese acuerdo político de mínimos acuerdos? Bueno, sí, es una preocupación porque efectivamente no tenemos partidos fuertes, no tenemos liderazgos fuertes, pero creo que hay que tratar de construir con lo que tenemos ahora mismo, digamos, tener actores que por lo menos lleguen a mínimos acuerdos. Eso es lo más que podemos hacer en este momento, y también yo creo que la ciudadanía tiene que jugar un rol. Yo en ese momento creo que tenemos que dejar este letargo que estamos atravesando. La ciudadanía solo estamos mirando. Tenemos que hacernos cargo de lo que también ha sido nuestra responsabilidad. Poner este tipo de autoridades ha sido responsabilidad nuestra y tenemos que hacernos cargo de nuestro voto. Hay que intervenir. La sociedad civil tiene que estar representada también en estos espacios, ¿no? Incluso cuando venga la OEA, yo creo que hay que buscar voces de la sociedad civil que no sean pues las voces de estos derechistas que salen a gritar y, ¿no? Y que le dan argumentos más bien para la victimización al presidente. Yo creo que voces que sean lo suficientemente, que no sean esta gente que está, digamos, con estas tendencias de simplemente atacar al presidente por atacar, pero que sean capaces de ser críticas a este gobierno y exponer también cuáles son los riesgos de mantener un gobierno así durante los años que vengan, ¿no? Y ahora, hablamos de una situación, crisis siempre limeña, ¿no? Siempre el Congreso en Lima, el Ejecutivo en Lima. ¿Qué piensan? Usted ha sido una congresista elegida por Cajamarca, si no me equivoco, en la última elección. ¿Qué piensan en las regiones, o sea, de esta crisis? O sea, sí. ¿Por dónde se inclinan? Yo últimamente he estado viajando también al interior del país y, por ejemplo, estuve en Cajamarca, ¿no? Y en Cajamarca la gente ve esto también como un pleito de alturas, igual que en las provincias. Es como hay poca información también que corre y entonces ellos dicen el gran problema en las provincias se percibe mayor problema en el Congreso, por ejemplo, ¿no? No dejan trabajar al presidente. También es que falta un poco de información de qué está pasando también con el Ejecutivo. Creo que en las provincias la gente lo que quiere es que se responda a los problemas concretos que tiene, y en esa medida creo que también tenemos que conversar con estos sectores del país para también llegar a un acuerdo de por qué necesitamos alguna renovación, algún cambio, porque en realidad están en riesgo también las demandas que ellos tienen, las demandas urgentes, que no están viendo que se solucionan, y por eso también es necesario tener una salida para esta situación, ¿no? Usted también, vamos a cambiar de tema, o vamos a girar un poco la conversación hacia la coyuntura que ha sucedido hoy día, en la que una mujer que fue reportada desaparecida apareció finalmente en la mañana de hoy en el hospital militar, y horas después el que sale a hablar sobre la existencia o no existencia de un embarazo de esta mujer, de Gabriela Sevilla, fue el ministro del Interior. Y después salió el Poder Judicial sacando una posible denuncia en su contra. Entonces todo se volcó en contra de ella. ¿Por qué? Y hubo un pleito, más bien una discusión entre cómo trataba el Ministerio de la Mujer y cómo lo ha tratado el ministro del Interior, Willy Huerta. Cito al Ministerio de la Mujer, que había sido mucho más prudente, la ministra Claudia Dávila, donde ella solamente, lo que tuitearon fue: la búsqueda de las mujeres desaparecidas es una problemática que no puede ser deslegitimada. Frente a las recientes actualizaciones sobre el caso de Gabriela Sevilla, exhortamos a la calma y a la prudencia. Recordamos a la ciudadanía que los hechos aún continúan en investigación e invocamos a los medios de comunicación a no revictimizar a Gabriela y a su familia. Eso fue lo que puso el Ministerio de la Mujer minutos después de que el ministro Willy Huerta haya pues soltado esta información sin más contexto, sin más explicación, y que solamente provocó que la gente se vuelque en contra de la persona que había aparecido. Una primera cosa, creo que tenemos que decirlo, y decirlo fuerte además, Laura, es que en un país donde todos los días desaparecen casi 40 mujeres,
En primer lugar, tendríamos que estar agradecidos que esta mujer no sea una víctima más, no haya aparecido muerta, no le haya pasado algo que haya dañado su vida de manera irreversible. Sobre eso, tendríamos que estar agradecidos que hay una mujer que apareció, que hay una mujer que apareció. Y yo creo que eso no tiene ningún tipo de, no tiene que tener ningún tipo de discusión. Lo segundo es que alrededor de eso, lo que haya sucedido, creo que tiene que ser efectivamente tratado con mucha prudencia. En este momento no podemos especular qué pasó, que si el embarazo fue o no, ¿verdad? Eso se tiene que investigar, pero creo que hay una cosa que llamar la atención en esto. Creo que ha habido un pésimo manejo del gobierno respecto a cómo se da la información. En primer lugar, yo creo que el gobierno tiene que ser muy responsable porque esta es una problemática que se vive en el país. Solo en el 2022 tenemos más de 3.000 mujeres que no se sabe dónde están. Y creo que el gobierno tiene que... Según cifras de la Defensoría, de hecho, son más de 7.000 de enero a agosto, ¿no? Sí. Y no hay cifras de septiembre todavía. Y no hay cifras de septiembre. Entonces, el tema es que creo que en primer lugar el Estado tiene que llamar la atención sobre esta problemática. Creo que valorar que haya, que los mecanismos, digamos, de búsqueda de alguna manera se hayan activado y esta mujer haya aparecido. Y bueno, y no generar ningún tipo de especulación ni, además, creo que se dio una noticia que generó un escándalo y que lo que ha provocado es que esta mujer ahora esté en una situación en la que se la está criminalizando. Yo he visto titulares en los que incluso dicen se va a ir tantos años a la cárcel, que esta mujer mintió, que es una mujer que realmente ha manipulado. Miren, yo creo que es terrible la manera, el efecto que ha tenido el maltratamiento de este caso, ¿no? Que esto tiene que darnos lecciones. Creo que finalmente en el Estado tiene que haber un consenso respecto a cómo es que esta problemática se aborda. Si hay una situación de esta naturaleza, se tienen que activar los protocolos y finalmente también el Estado tiene que garantizar que así como una mujer como Gabriela aparece, pues que van a seguir buscando a las demás desaparecidas. Entonces, creo que hay una situación que nos tiene que dejar lecciones. Por lo demás, yo creo que pueden hacerse las investigaciones correspondientes. Efectivamente, hay que mirar qué es lo que ha pasado, porque también tenemos, lo que está claro es que esta mujer aparece también con lesiones, con contusiones. Algo ha tenido que pasar ahí. Hay que dimensionar también las situaciones que pueden constituir un hecho de riesgo de violencia en contra de no solamente de ella, ¿no? Sino de la familia. Entonces, con mucho cuidado y con mucha prudencia esta situación. ¿Puede haber consenso solamente en el caso de las mujeres? Una mesa de diálogo de todas las partes involucradas con poder de decisión en las que se pueda cortar pues de raíz esta problemática que vivimos día a día? Miren, hay muchas posibilidades de trabajar estos temas de manera conjunta y decidida. De hecho, cuando yo estuve como primera ministra, justamente por el pedido de los familiares de las víctimas de desapariciones que estuvieron hablando conmigo, convocamos a una mesa de trabajo, primero a las empresas, por ejemplo, de telefonía, que yo tengo que decir que acudieron, que estuvieron muy prestas a tratar de colaborar para mejorar nuestros protocolos de actuación, porque fíjense que hay incluso normas que son normas de carácter administrativo, que es lo que discutíamos con las empresas, con la policía, y por ejemplo, debido a esas normas que hay que de alguna manera aclararlas, puntualizarlas, muchas veces no se puede activar, por ejemplo, los mecanismos de geolocalización, ¿no? Sí. Entonces,
Hablamos de trabajar en una mesa. Yo, por desgracia, salí cuando esta mesa se estaba instalando, pero sé que el Ministerio de la Mujer la ha continuado. Pero miren, la posibilidad de trabajar conjuntamente con una serie de actores para que cada vez que haya desaparición, sobre todo de mujeres, que es la más recurrente, pues se puedan activar y se puedan mejorar estas actuaciones. Pero además yo creo que es bien importante hacer un trabajo también con una serie de, digamos, estas instituciones que ven el problema que tiene que ver con la violencia de género. Creo que sí es bien importante también trabajar la política misma de cómo evitamos que el tema de la violencia de género se siga proliferando, porque eso es lo que da como resultado situaciones como estas, las desapariciones, los feminicidios. Eso requiere una política de fondo, ¿no? Sí. Hablamos, ahora mismo estamos hablando de la violencia contra la mujer, la violencia de género. Hemos hablado sobre una salida democrática, una crisis tan profunda como la que estamos viviendo hace años, una crisis permanente. ¿Cuál es la visión que tiene Mirta Vázquez sobre el país? ¿Cómo debería ser el Perú? ¿Con qué país sueña Mirta Vázquez? Bueno, yo en realidad, fíjense, ahora justamente que estamos en una situación tan difícil para el país, ¿no? Muchas veces, además, habiendo asumido roles que a mí me han permitido mirar de cerca cómo es este Estado, me hace pensar en que hoy más que nunca necesitamos tener mucho compromiso para revertir muchas situaciones que están impidiendo que nuestro país salga adelante, pero que son perfectamente posibles de tratarlas y de alguna manera volver sobre las oportunidades que tenemos. Tenemos muchísimas oportunidades como país. Podríamos ordenarnos como país, organizarnos, concentrarnos en políticas públicas que sean fundamentales, ¿no? Para que generemos una sociedad no solamente más igualitaria, sino con respeto, eliminando violencias, que podamos salir adelante en materia no solamente económica, sino social. Bueno, yo sí creo que este país tiene posibilidades. Yo creo que se puede hacer una serie de acciones conjuntas. Creo que hay mucha potencialidad en diferentes actores, ¿no? No solamente actores políticos, tenemos actores sociales muy importantes, valiosos. Aquí, por ejemplo, las propias mujeres nos han enseñado que frente a cualquier crisis como la que hemos pasado, esta crisis de la pandemia, por ejemplo, las mujeres cotidianas, las mujeres pobres son las que sacaron adelante a este país en medio de situaciones. Organizándose en ollas comunes. Sí. En el campo tenemos a mucha gente que está todos los días sobreviviendo, aún sin ayuda del Estado. Eso tenemos que valorar como potencialidad y creo que hay que ser optimistas. Hemos pasado por las peores crisis. Este país ha salido del terrorismo, este país ha salido de las peores crisis económicas. Hay que mirar también con esperanza. Podemos salir adelante. Un país con posibilidades todavía, con optimismo. Mira Mirta Vázquez, el Perú. Bueno, esto fue todo por hoy. Disfruten su fin de semana. Esto fue Nativa a Fondo. Muchísimas gracias, Mirta, por estar aquí con nosotros esta noche en presencial y un viernes sobre todo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.